Si suena así, hay quienes la pasan mal. Mejor que suene así. En estas fiestas, Pirotecnia Cero. municipio de Morón. Corazón del Oeste. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Todo tiene que ver con todo. Radio Caput, miércoles 14 a 15 horas. Todo tiene que ver con todo lo que puedas pagar. Operación técnica, Martín Loza. Conducción, Agustín Ortiz. Darta, Mercedes Blinks. Y esto comienza más o menos así. Buenas tardes, oyentes. ¿Cómo andan? Y oyentas, oyentada, como dicen, ¿no? En algunos otros programas. Sí. Sí, bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo nos recibió el día después? No sé qué decir. Sí, no, estamos conmovidos, no sé, es complicada la situación que nos pintan, ¿no? ¿Esperabas más, esperabas menos? ¿Cómo fue el impacto? ¿Lo escuchaste en vivo? Esperaba eso. Estoy más preocupada por la sociedad que por las medidas. Sí. Las medidas obviamente son gravísimas, no hace falta hablar del obvio, pero todavía yo como que no caigo todavía del fenómeno social en el que estamos. O sea, todo el domingo la asunción esa, lo no televisado, el acto ayer de Hanukkah con la secta judía ultra ortodoxa, es como eso me tiene todavía más azorada que las medidas. Las medidas eran lo que se venía diciendo, sí, y lo que se esperaba. Sí. De hecho, hubo un momento en que habían dicho que no iba a haber devaluación y se esperaba como un poco más de tranquilidad en ese aspecto, pero bueno, finalmente es lo que
lo que vino a hacer. Sí. Lo que anunciaron. Es lo que Nada vino nuevo. diciendo durante toda la campaña, no es que, o sea, nadie se puede asombrar de eso, ¿no? Votaron, te digo, votaron eso, ¿no? Obviamente Votamos, que no, es, votar. es Yo no como, voté. como un montón de gente pensando cómo voy a sobrevivir, pero más pienso en la sociedad. Y me parece que por ese lado tenemos que ir, digamos, hablar de los anuncios, hablar de lo que ya todos sabemos y todo el mundo está hablando. A ver, nunca no está de más porque el análisis, hay que hacer un análisis bastante más extenso, me parece todavía de lo que... De cada cosita, parece reiterativo, pero hubo cosas, atrocidades que nunca pensé que podía llegar a escuchar, esto del 15.000% anual de inflación que jamás hubo, ni habrá, digo, por un 15.000% anual. El tipo tiró una sarta de Datos mentiras, inexactos, de imprecisiones, de mitos también, en la Argentina potencia que nunca fuimos. Sí. Nunca fue primera potencia Argentina, sépanlo todos y todas. Y cuarta, quinta. ¿No? Y un montón y la gente cuando reporteaban a la gente que había ido a verlo decía, bueno, nos dijo la verdad, como que el significante verdad era lo que más aparecía, nos habló con la verdad, y el tipo le mintió. Yo igual creo que Milei no es Macri, digamos, no miente alevosamente como Macri. Él cree en lo que dice. Cree muchas de las cosas. Hay momentos en que no, hay momentos que se acomoda a la política. Sí. Y a la necesidad de armar gobierno, pero y entonces ahí chamulla un poco a lo Macri, pero la verdad es que el tipo se cree lo que dice. Él está metido con esa secta ultra liberal de los Venegas Lynch, que son 4 locos, y él cree lo que dice, lo de la, ¿no? Esta idea que fue totalmente revisada por los historiadores, de la Argentina granera en el mundo, potencia a principios del siglo XX, y del auge del liberalismo. ¿Qué estás haciendo? Estoy mandándole un mensaje a nuestro entrevistado porque no está contestando. Entonces, bueno, pero aviso. yo, ¿qué digo mientras tanto? No, vos decís lo que quieres, seguí charlando, seguí conversando. Ya dije lo que... lo que preocupa muchísimo, digo, por más buena voluntad que tenga, las mentiras históricas no se sostienen, ¿no? Porque hay que mentir, ¿no? Sobre la historia argentina. Pero es que él cree en esas cosas. El punto es, digamos, yo veía a un pastor evangélico de los no, porque también hay mucho prejuicio con ese tema. Sí. La verdad que justamente a raíz de esto he escuchado pronunciamientos de evangélicos en contra de Milei muy interesantes. Digo, me refiero a pastor de una secta, de una cosa loca. También un pastor de una... Más por ese lado lo veo, ¿viste? Como un tipo que tiene ahí unos adeptos que los está conduciendo al suicidio colectivo. Sí. No, bueno, es muy preocupante, ¿no? Es un líder mesiánico. Milei se quiere constituir en eso. Por eso digo, me parece, y ahora que tenemos al entrevistado ya en línea, me parece más interesante que hablar de medidas y el horror que nos espera y seguir analizando esta sociedad o seguir pensando en esta sociedad que tenemos, que está haciendo además para el mundo una cosa, ¿no? Que vienen a ver qué onda este tipo, ¿no? Una cosa muy loca. Podemos decir toda la que Asunción, los personajes que vinieron a la Asunción, Orbán, Zelensky, Zelensky, la comitiva que trajo Bolsonaro, una comitiva, es cosa impensada. Un tipo que está procesado, no puede presentarse a las elecciones en Brasil, digamos, todo eso, pronunciándose con respecto a la guerra de Israel, digamos, una cosa complicadísima en la que mejor mantenerse lo más lejos posible. Planteando la colocación de la embajada argentina en Jerusalén y designando a un rabino para que sea
embajador, cosa que nunca se hizo. Por eso está todo muy loco. Entonces, Sí, demasiado. Y bueno, y el clima social acompaña de alguna Claro. manera, y hay un crecimiento de los grupitos ultraderechistas que no sé, se reúnen ahí en Twitter a hablar boludeces y después amenazan a gente. sí, no, después pasan a la acción. Pasan a la acción. Por ahora no hay nada muy organizado, digo, por No ahora sabemos. no pasa de scratches, de cosas así. A ver, podemos preguntarle a Mauricio Bueno, Santucho. por supuesto, claro. Por eso es que hoy tenemos como invitado a Mario Antonio Santucho, que es hijo de Mario Roberto Santucho, líder del revolucionario del ERP y militante dirigente del PRT, que fue asesinado en 1975. Pero bueno, no vamos a hablar de esto, pero sí vamos a hablar de la violencia, del clima de la violencia social. Por supuesto que nos gustaría hablar de toda esta historia que caracterizó la vida de Mario, pero bueno, Mario hoy está con nosotros para charlar un poco sobre este tema de la violencia social en Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ahí ¿todo está. bien? ¿Ustedes qué cuentan? Acá asombrados y tratando de pensar un poco, no sé si nos escuchabas, en esta sociedad, ¿no? Que más allá de lo loco, ¿no? de toda la locura que nos espera a nivel de medidas, que las medidas que acaban de salir, la verdad que también hay una sociedad que está acompañando todo esto y bueno, nos preguntábamos por esta sociedad. Sí, qué sé yo. A ver, para mí hay que pensar cómo llegamos a esto también, ¿no? Porque si no aparece como si fuera una sorpresa que salió un repollo y que de repente estamos como alelados, digamos, con la emergencia de algo que sí, efectivamente, en los últimos meses. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es la llegada meteórica, ¿no? de los libertarios, de la ultraderecha al gobierno, y que se explica ante todo por un malestar muy muy fuerte, ¿no? Muy potente, un malestar de la gente que ya ve pasar gobiernos de diferentes signos, y que ninguno soluciona los problemas, todos lo empeoran, y hay una especie de hipocresía muy grande, ¿no? A nivel del sistema político y de lo que uno puede llamar el establishment, de lo que ellos mismos llaman así, la casta o como queramos llamarle, ¿no? Entonces, primero que nada hay que dar cuenta de eso, hasta qué punto ese malestar ha crecido, socialmente se ha extendido, se ha vuelto mayoritario, y la pregunta también es para nosotros, ¿no? Porque yo creo que de alguna forma, no sé si nosotros, pero digamos, nuestro amplio campo, para tampoco sacarnos responsabilidades encima, ha quedado como parte del sector incluido, ¿no? En una especie de consenso progresista, que durante bastante tiempo ha sido, yo diría, no sé si hegemónico, pero preponderante, digamos, en Argentina, y sí, que no ha sabido o no ha podido construir una democracia más o menos sustancial, en donde la mayoría esté efectivamente integrado y con capacidades de vivir algo un poco más digno, ¿no? Entonces, lo primero es eso, es cómo fue creciendo este malestar que hizo que alguien que hasta hace 3-4 años era absolutamente marginal, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, cultural, incluso las figuras mismas que hoy están en la primera plana. Mario, pero la cuestión por ahí de la ultraderecha, ¿no? Que es un poco más grande, porque lo de Milei sería, ¿no? Lo específicamente libertario. Es un fenómeno que hay que está creciendo en otros países en donde no tienen, por ahí hay malestar de otro orden, que no es el económico, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. Habría que analizarlo con más precisión, pero a mí me parece que ese malestar puede no ser económico. Es un malestar, en Argentina claro, sí es económico, o tiene una base fuerte económica. Creo que sí, que el crecimiento de la ultraderecha como fenómeno político encuentra otras explicaciones también, o tiene otras capas de profundidad, digamos, que yo creo que no desmienten esto que estaba tratando de decir, sino que lo consolidan, digamos. Lo encausan, ¿no? Por ahí, ¿no? Lo encausan.
por ahí. Sí, le dan un marco más general, digamos. Ese establishment, ese consenso, ese status quo, que es el que hoy las ultraderechas lamentablemente representan el malestar contra eso, no es solo efectivamente económico y de marco nacional, es un malestar más civilizatorio, es Claro. un malestar que tiene que ver con el orden global, digamos. Claro. No es muy difícil de entender que un candidato como Sergio Massa era bastante afín a alguien como Biden, digamos, o como Sánchez, o como, ¿entendés? O sea, como los líderes que gobiernan Occidente hoy. Y esos líderes que constituyen ese consenso progresista, que es a su vez neoliberal, Sí. son los que de alguna manera provocan este gran malestar. Yo creo que ese es el primer punto. Obviamente tuvo muchísimo que ver, y si quieren ya metiéndonos un poco en la pregunta más concreta sobre cómo ese malestar se convierte en rabia y se convierte en violencia, en violencia también. En pasaje a la acción concreta, ¿no? Que es un poco lo que, ¿no? Que la diferencia del discurso de que vos señalás, ¿no? Creo que vos señalás específicamente lo que tiene que ver con pasar, que ya no alcanza solo putear a alguien en Twitter, sino que buscan la acción directa. Pero sí, exacto, era una aclaración nomás, volvamos a lo que decías. Sí, no, lo que digo es que, a ver, ese malestar, sí. Yo creo que hay también, además de todas estas causas que estamos diciendo, por lo menos lo que nosotros vimos y estamos tratando de entender con este registro, esta investigación que estamos haciendo, que es tratar de ir a sistematizar un poco los casos que van apareciendo. Por eso lanzamos una plataforma que se llama Radar, registro de ataques de la derecha argentina radicalizada, que es una plataforma digital, pública y colaborativa, digamos, para ir recopilando todos los ataques que uno vaya viendo, para entonces tratar de entender un poco. Lo empezamos a hacer desde 2020, porque precisamente uno de los elementos que fue bastante importante en todo esto es la pandemia, ¿no? Sí. Y lo que generó ese encierro, ese momento crítico, digamos, a nivel social y a nivel de la especie, digamos, si se quiere, y también cómo en ese momento terminó de cuajar algo así como una identificación entre el malestar profundísimo que había, en muchas capas, como decíamos, y la ultraderecha como estrategia política de cuestionamiento radical al orden existente, y en ese momento incluso planteando que, bueno, era un Estado totalitario, antidemocrático, que violaba digamos, a las personas, digamos, la intimidad o la libertad de las personas. Ahí cuajó algo que me parece que, si bien no explica del todo el triunfo electoral, más complejo, sí me parece que tiene bastante que ver con, a partir de entonces, el crecimiento de una línea o un tipo de manifestación específica de esa ultraderecha que nosotros llamamos derecha radicalizada, ¿no? Al interior de la ultraderecha, que es un movimiento histórico para mí, el de la ultraderecha, nosotros identificamos un sector, una corriente o un área que nosotros le llamamos derecha radicalizada. Así como están los fundamentalismos religiosos, que se expresan muy bien en el movimiento evangélico o en los sectores conservadores del movimiento evangélico, y también de la Iglesia Católica, que tuvieron una emergencia fuerte cuando fue aquella movilización contra la ley del aborto en el 2018, que después tuvo también su expresión electoral y política con los libertarios por un lado, los halcones del PRO por el otro, que son para nosotros dos ramas distintas de la ultraderecha que confluyen, como estamos viendo ahora. Así como existe también una fuerza de choque, le llamamos nosotros una máquina de guerra digital, que tuvo mucha importancia también en toda la discusión cultural y demás durante estos años, esa hegemonía que han logrado construir en las redes y que fue creando este caldo de cultivo violento, que también genera las condiciones para que aparezca este otro tipo de violencia. Bueno, nosotros hablamos de una derecha radicalizada para decir un sector de esa ultraderecha que elige que la violencia política es uno de los métodos de intervención política, digamos, ¿no? Y esto nosotros lo vamos reconstruyendo cómo empezó con mucha fuerza, o cómo empezó no, pero por lo menos cómo se empezó a consolidar con fuerza a partir del 2020, que tuvo su mayor expresión, su momento más importante, con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner en septiembre del 22, hace ya más de un año, y que
antes de las elecciones, antes del balotaje, los 10 días previo y también después del triunfo electoral de Milei, se intensificó como nunca antes con un montón de ataques. Ah, sí. mira. Porque la Entonces, data de los ataques que tienen ustedes registrados ahí en Radar, estos 189 casos son de los últimos 6 meses o algo así, ¿no? O mayormente, digo, la mayor cantidad, ¿no? Sí, son en total hasta ahora son 247, en realidad ya hay más. Ok, Bueno, o sea, yo tenía información vieja, sí. Sí, cuando hicimos el corte, que fue la semana pasada, digamos, este informe que publicamos se publicó el domingo, nosotros habremos hecho el corte la semana pasada, no sé, el jueves, viernes. Sí. Ya a esta altura hay más, ya que lo vamos a actualizar ahora pronto. Pero ¿qué tipo de ataques hubo casos, en este último tiempo? Perdóname. Sí, pero ante estos 147 casos son desde 2020 para acá, que fue lo que empezamos cuando empezamos. Okay. Obviamente, nosotros empezamos a registrar esto a partir del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ahí empezamos a poner el ojo, y entonces lo que registramos del 2020, del 2021, fue a posteriori, ¿no? Fuimos reconstruyendo, por lo tanto, este registro no es exhaustivo. Bien. Pero, bueno, es lo que hemos logrado construir. Entonces, por eso en el 20 hay 20 casos, 20 ataques, sí. en el año 21 ya sube bastante. Pero bueno, este año, el 23, ha sido exponencial y se ha acelerado en los últimos días, en las últimas semanas, lo cual para nosotros es muy llamativo porque contra lo que uno podría pensar... Que se calmaron. Claro, que la posibilidad de ganar las elecciones nos iba a moderar, como suele suceder en la izquierda o en el progresismo, que se modera cuando está por llegar al gobierno. Sí. En este caso no, y eso es lo que nos habla, es de algo preocupante, que es lo que nosotros queremos poner en juego, que es una especie de articulación estratégica entre vía electoral y vía violenta, digamos, ¿no? Que se utiliza de manera coordinada, no orgánica, no lineal, no es que hay alguien mandando los ataques. No son una organización. No son una en el sentido que organización, conocemos una organización. Claro, son por ahora. Pero sí me parece que hay una articulación de sentido y que lo vimos muy claro cuando Macri salió a decir 2 días después del triunfo electoral que los jóvenes iban a salir a defender en el caso de que cualquiera movilizara. Sí. ¿Qué pasó y lo ahí? han repetido. El tema de los orcos. Sí. Macri cuando dijo lo de los orcos, lo dijo en el contexto de decir que los jóvenes que apoyaban a Milei iban a salir a defender en el caso de que los orcos movilizaran. Los llamó revolucionarios también, los jóvenes trabajadores revolucionarios, dijo. Sí, entonces lo que a mí me parece es que ellos cuentan, digamos, nosotros vemos, por ejemplo, cuando fue el ataque a Cristina, que es este mismo proceso, fue claro que para mí fue una jugada muy, muy eficaz la que lograron hacer, porque para mí fue como mostraron cómo de alguna manera el peronismo en ese momento estaba de alguna forma quebrado, digamos, en Cristina Dorsal, ¿no? No hubo reacción, mostró como un sistema político democrático también torpe, soso, bueno, la oposición sin capacidad. Tampoco acompañó, ¿no? Tampoco ayudó. Lamentable, la oposición no. Sí. La reacción en general del arco político fue patética. Eso fue un corrimiento del campo de lo posible, ¿no? Y claro. Después nosotros vimos cómo durante toda la etapa electoral, primero, una cosa llamativa es que los que atentaron contra Cristina el 1 de septiembre del 22 tuvieron una primera etapa, Revolución Federal, los copitos, tuvieron una primera etapa de repliegue muy fuerte, estuvieron un tiempo presos, muy poco, una semana, un par de meses, después salieron de la cárcel, pero tuvieron un primer momento de apagón, digamos, en las redes, y ya en marzo, abril, cuando empezó la campaña electoral, volvieron a salir con todo, también con mensajes muy agresivos, e incluso yendo a los actos de libertarios, sacándose fotos con los candidatos. Bueno, este pibe Leonardo Sosa está como loco. Yo no puedo creer que no esté preso ese chico, por ejemplo. Un rato, nos metan en cana, no que esté preso, ¿no? Lo que llama ya sé. Que en la campaña, Victoria Villarroel sacó una foto con él como una figura. De campaña, y eso no le saca votos. Y eso yo creo que al contrario fortalece. Por eso me parece que hay que pensar muy bien todo esto que está pasando, ¿no? Yo creo que después, durante la campaña electoral, toda esa estrategia, toda esa posibilidad, toda esa latencia de la violencia
se fue volcando hacia una estrategia bastante pensada, que era la denuncia del fraude. Si ellos hubieran perdido las elecciones, todo esto se hubiera manifestado en torno a la denuncia de fraude, creo yo, con bastante fuerza. Lo estaban preparando, pero bueno, como ganaron, la dejaron en suspenso. Y ahora esa energía violenta está puesta en función de inhibir la posibilidad de resistencia del campo popular. Claro, es un complemento que hay, ¿no? Digamos, de alguna manera aparece como esto, como nosotros tenemos todo esto para meter, y si no lo logramos meter así, lo logramos meter con la violencia en las calles. Milei se desmarcó un poco de eso, ¿viste? Sí. Primero que salió, bueno, lo llamó Grabois después del ataque ese, sí, que lo llamó solidarizándose con él. Sí. Y después también públicamente, ¿no? Creo que con una entrevista con Trebuch, y que no sé si estaba Majul, también le dijo, bueno, no, tratemos, estaban ahí cebados los otros dos, porque también se vio bastante que esta cebada de gente vino de Macri y de los periodistas, ¿no? Como diciendo, acá estamos para esto que decís, ¿no? Preparándonos para evitar cualquier tipo de resistencia. Y ahí Milei dijo, bueno, no, tratemos de tener un mensaje de paz o algo así. Se desmarcó él. Sí. Y también creo que fue un desmarque dejar a Villarroel de lado, o sea, sin el poder que en principio se suponía que iba a tener. Pero por otro lado, sí, digamos, me parece que él va por ahí, por esa vía de no hacerse tanto cargo de lo que pueda pasar, pero bueno, por otro lado, los argentinos de bien vos lo ves a esto, se están preparando para evitar cualquier tipo de resistencia, o es una idea. ¿Está ocurriendo? Nosotros vemos que evidentemente esto tiene esa intencionalidad, tiene esa direccionalidad. Como vos decís, no es algo lineal. Creo que Milei efectivamente, no sé, la verdad que todo esto es para verlo, son movimientos complejos, no hay que sacar conclusiones rápidas, pero es verdad que uno tiende a pensar, de hecho, cuando fue el atentado a Cristina, Milei, a pesar de digamos, cuando lo apretaron mucho, salió a decir que no estaba de acuerdo. Cosa que no hizo ni Patricia Bullrich ni Villarroel, obviamente. O sea, evidentemente seguro que hay discusiones ahí, incluso me parece que es importante que eso se manifieste y que genere crisis en ese bloque que no es granítico, por supuesto, pero lo que uno puede percibir es que un sujeto político, un sujeto histórico como este que estamos viendo, que emergió con tanta rapidez, que fue haciendo, si lo vemos en la conformación del gabinete, ¿no? Como una especie de no sé, bastante ecléctico, como agarrando pedazos de donde sea. Bueno, tiene como actores que además tienen autonomía y que van a influir también en la deriva. Y sí, nosotros vemos que hay un potencial muy grande de un actor violento, que no es solo el de los jóvenes, como dice Macri, Revolución Federal, los comitos. No es solo eso, sino que también hay sectores que pueden estar organizados, que yo creo que hay que tratar de ver. Creo que también hay posibilidad de politización facha, digamos, en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas. ¿Lo ves a eso? Creo que hay que... Sí, no es que lo veo, no es que lo puedo confirmar, no es que lo puedo... Pero sí sé que está pasando, digamos, y que es una posibilidad grande. No sé o sea, a mí me parece que es fundamental pensar estas cosas o ver estas cosas sin entrar en pánico, porque creo que es lo que quieren hacer. Claro. Hay una línea, me tranquiliza un poco. Hay una línea, la me línea de intervención de ellos, todo esto del Falcon Verde, todo esto del Falcon Verde, todo eso. Hay toda una, nosotros decimos eso en el informe, hay tres modalidades que nosotros estamos percibiendo a través de este análisis, que son distintas y que hay que tratar de entender en su singularidad y por lo tanto reaccionar frente a eso o producir estrategias de confrontación con eso que sean inteligentes pero que lean de qué se trata. Una es la espectacular, nosotros le llamamos como los ataques más espectaculares, que son orientados a provocar pánico, a decir, ni lo intentes, porque no sé si vieron el ex militar, eso supuesto ex militar, porque en realidad no es un ex militar, que salió a decir que no se movilicen porque van a ir a
a tirar tiros. Eso. El que dijo lo de la capacidad que tenía el baúl del Ford, ¿no? Del Falcon, ¿no? Creo que era ese. No, ese creo que fue otro. Pampillón. Ese fue Pampillón. Pampillón, ¿no? Sí. Pampillón, ¿no? Este que yo les digo, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero es uno que es un ex militar. O sea, no, pensé que hablabas de Pampillón. No. Es uno que hizo un video a los 2 días de ganar la elección Milei, que amenazó a Grabois directamente. Ya está, sí. Que dijo que no fueran las movilizaciones, que iban a pagar los que iban a las movilizaciones, que iban a ir que se pongan con chaleco, todo muy agresivo, muy ese tipo muy prepotente. de manifestación, ustedes la catalogan como lo espectacular, en el sentido de espectáculo. Buscar el pánico. Buscar el pánico, claro. Hacernos entrar en shock. Yo creo que la misma función tiene los que para mí un Falkenberg que apareció en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, como la chapa de la Policía Federal, que se generó un escándalo terrible. Bueno, para mí eso no tiene mucho sentido, la verdad, porque esta idea que vuelve a AAA es como muy muy difícil, o sea, no es así, ¿viste? Entonces, o las cartas que le mandaron a los diputados, mandaron unas cartas por mail diciendo viva Hitler, qué sé yo, eso no muy sabía. sobreactuado. Sí. A los diputados son cosas que sí, a Cecilia Moró y a no sé quién más, le mandaron a 3 o 4 diputados, le mandaron un mail, diciéndole así como toda una cosa medio nazi, digamos. Esas cosas yo creo que por supuesto que hay que registrarlas, por supuesto que son graves, pero hay que saber que están hechas para eso, están hechas para que, digamos, estemos todos alarmados y sintiendo que se viene un golpe, digamos. Eso no, para mí hay que ser inteligente con eso. Hay una segunda y son forma. También me parece generaciones, son personas más grandes, me parece, que los pibitos de 20 que apoyan a Milei, ¿no? Ese tipo puede ser, ¿no? Como me suena a una cosa entre la nostalgia y unas maneras de amedrentación vieja ya, ¿no? Como mandar un mail, qué sé yo. No, lo que quería decir, ahí encuentro alguna diferencia capaz entre mandarle un mail a ponerle a Cecilia Moró o a un par de legisladores de Unión por la Patria, a pintar en la puerta de la delegación gremial del Hospital Durán, por ejemplo, hacer una esvástica y poner, a la noche le mandamos los Falcon Verdes. Hay una diferencia, me parece que hay un poco más de organización en los mails, porque son mails de personas reconocidas. Poner alguna amenaza en una puerta es más individualista, digo yo, no sé si hay tanta organización ahí. No sé, cada caso hay que analizarlo. Sí, claro. Creo que igual que alguien se organice, vaya, pinte todo, también tiene su cosa, digamos. Nosotros le damos bastante entidad a cuando la cosa es más física. Cuando implica, o sea, porque también el tema de las redes, bueno, está muy el tema de las redes, ¿no? Sí. La amenaza en las redes, que es una amenaza que, digamos, es alguien en su casa escribe, enojado, digamos. Enojado, escribe y chau. Y que tiene un exabrupto y no tiene ninguna consecuencia. Nuestra idea de ataque que preguntaban antes es un pasito más que eso. No porque digamos que no es, creo que toda la violencia en las redes, la agresión en las redes es el caldo de cultivo para que pase esto, pero nosotros empezamos a registrar y consideramos ataque, a diferencia de agresión, cuando hay un paso más allá que implica algún tipo de organización para eso. Y les decía que la segunda forma que nosotros hemos detectado es más espontánea. Es el votante que está envalentonado y que sale a amenazar, ¿viste? Como no sé si vieron también uno que filmaron a Juan Grabois en el aeropuerto, o el que lo atacó la otra vez ahí con el papá. Pero también muchos casos de gente que está haciendo eso en diferentes pueblos, en ciudades. O sea, es una cosa bastante no generalizada, pero en cierto modo extendida. Nosotros también pensamos que eso es jodido, pero tampoco es tan, o sea, no es para generar una alarma tan grande desde nuestro punto de vista, o más bien hay que dejarlo pasar un poco, no tiene mucho sentido reaccionar frente a eso, porque nuestra sensación es que es muy posible que baje la espuma, digamos, en breve, cuando se acabe este exitismo y esta cuestión más momentánea. Ahora hay un tercer tipo de ataque, que ahí sí nosotros estamos enfocados en eso porque nos preocupa seriamente, que ya es
algunos casos que sobre todo van contra organizaciones sociales, organizaciones territoriales, organizaciones de derechos humanos, contra diversidades, y que ya implica otro grado de organización y que es más capilar, es en algunos barrios, implica una disputa más territorial en donde empieza a entrar el factor violencia como uno de los métodos de resolución de esas disputas, digamos, ¿no? ¿Podés contar algún ejemplo concreto de esto último? Sí, ahí en el informe contamos, por ejemplo, uno que sucedió en 3 de febrero, cuando una comisión de familiares de desaparecidos de ahí del municipio, del conurbano, fueron al lugar donde votaba Victoria Villarruel, el domingo de la elección. Terrible la historia esa. Ellos hicieron como solemos hacer desde el movimiento de derechos humanos, como esta lógica que es pacífica y que es democrática, que es la de, digamos, concientizar. Como ella dice que no hubo 30.000 y todas estas cosas, fueron y durante 2 días antes pegaron afiches de desaparecidos, y el día que ella iba a votar, porque además la casa, la escuela donde ella fue a votar había sido la casa donde había desaparecido, la persona en cuestión, de la que había un hermano de la persona en el que estaba ahí, ¿no? Muy impresionante eso. Y entonces ellos fueron a hacer esta manifestación y vinieron todos los grupos libertarios de la zona y los agredieron fuerte, les dijeron, a usted le va a pasar lo mismo que los desaparecidos, esto, lo otro, fue como bastante heavy. Ellos igual se mantuvieron, vinieron vecinos a bancarlos. Ellos después difundieron en sus redes un fragmento de algunos militantes libertarios, incluso el candidato a concejal, el candidato a intendente de ahí, que fueron los que organizaron esa especie de contraataque, digamos, y lo difundieron en las redes diciendo que los vecinos los habían echado a los compañeros del organismo, y era mentira, o sea, obviamente que eran ellos, muy violentos. Vinieron los vecinos, lograron más o menos contener la situación, ellos se mantuvieron ahí, lograron hacer su manifestación, digamos, en el momento en que votaba Victoria Villarruel, pero 2 días después al referente de esta organización lo cruzaron en la calle y le dijeron que nos iban a olvidar y que lo iban a ir a buscar. Entonces, este tipo de cosas, ¿y eso, por ejemplo... Sí. No, bueno, eso ya para nosotros es una... Y está pasando en otros lados. Pero ¿no? ahí hay una... Perdón, ¿no? Porque yo sé que no sé... O sea, la cuestión... punitiva tampoco resuelve mucho, pero digo, ahí hay dejarlo pasar cuando hay una amenaza, ¿no? Ahí digo, no explica ni resuelve, pero sí me parece que por ahí es importante saber si se accionó a nivel de, porque hay una amenaza clara a una persona aparte específica, ¿no? ¿Accionó esa persona legalmente? Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ver en cada situación cómo conviene reaccionar, actuar, qué conviene hacer, y en cada situación hay posibilidades. Sí, nosotros en el caso de que tenga sentido hacer una denuncia legal, judicial, hay que hacerla. Claro. En el caso de que tenga sentido visibilizarlo y denunciarlo y no sé, habrá que hacerlo. En el caso de que mejor no hacer nada y toca seguir de cerca el tema, o de que haya alguna... cada caso, ahí me parece que hay que meterse mucho, va a depender mucho de cada situación en sí mismo. Y va a requerir de construir una capacidad colectiva, una capacidad popular de asumir este desafío que se viene en esta etapa. Creo que hay que pensar organismos de derechos humanos que estén que estén como con capacidad de dar respuesta a estas situaciones, y ahí hay que registrarlo, ¿viste? Entonces, para mí es una cosa compleja entre no fingir demencia, no pensar que esto es algo que, ya se va a pasar, es grave, pero sí. Tampoco volverse locos, tampoco, digamos, lograr que ellos consigan su objetivo, que es que estemos todos cagados en las patas y que no hagamos nada. Está bien. Vos decías una pregunta te quería hacer. Vos en una nota que leí hace un tiempo, en Tiempo Argentino, decías que la violencia organizada ya no constituye un recurso al alcance de los oprimidos. Bueno, por lo que ya pasamos, ¿no? Por la lucha armada que hubo en los 70 y que no resultó, y que fue diezmada las fuerzas de seguridad tenían muchísimo más
organización, arsenal, todo poderío, yo qué sé. Ahora, ¿puede suceder esto por este lado, ahora por el lado de la ultraderecha, que se organicen grupos así armados en ultraderecha? ¿O hay esta posibilidad en el pueblo de alguna manera? Porque creo que estos grupos se empiezan a formar porque los partidos tradicionales del consenso, del establishment, no pudieron dar respuestas a un montón de cuestionamientos o necesidades que tuvo la población y sí las encontraron supuestamente o creyeron encontrarlas en los grupos de ultraderecha, ¿no? Las respuestas. Sí. ¿No pueden pasar a la acción estos grupos, armarse, por ejemplo? Bueno, en un punto el asalto, el ataque contra la vicepresidenta, digamos, no llegó a su cometido de casualidad, digamos, ¿no? Sí. O sea que, en cierto modo, es verdad que no fue una gran organización, ni mucho menos, pero sí estaba armado y pasó a la acción. De todas maneras, a mí me parece que yo no veo que tengan mucha posibilidad estos grupos que en donde más se está poniendo el foco, estos grupos de jóvenes que pueden hacer pero yo creo que sí hay otras amenazas, digamos, para tratar de ver. Sí. Y sí creo que puede haber un momento desconocido hasta ahora para nosotros en lo que va de siglo, que puede implicar sí un tipo de violencia que no sabría cómo vendría, pero sí paraestatal. Creo que incluso desde las fuerzas de ultraderecha, que saben los límites que tienen el uso de la violencia estatal para sus cometidos, digamos, creo que han intentado. Pasó en Estados Unidos cuando atacaron el Capitolio, el Congreso. Pasó en Brasil. Pasó en Brasil cuando atacaron los poderes. Sí. Son estrategias pensadas de toma de lugares, y creo que después de eso incluso el contexto bélico, la guerra a Ucrania, la guerra ahora en el Medio Oriente, son todos escenarios en lo cual el tema de la violencia de lo bélico empieza a jugar sobre todo de ese lado, ¿no? No es un secreto que hay como todo una dinámica nueva de mercenarios que preparan militarmente para ir de guerra en guerra en formas de empresas privadas. Acá en Argentina hay que poner un ojo muy, muy fuerte en el tema de las empresas de seguridad privada, que son grupos armados, efectivamente, muchos de ellos conformados por exmilitares, expolicías, ligados en cierto modo a momentos de represión y demás. Todas cosas que hasta ahora la democracia no ha podido para nada procesar de una forma clara y democrática, digamos. No son todos lugares de opacidad. Claro, están ahí como ocultos, que se sabe que están y persisten, digamos. Sí. No, yo creo que hay que poner un ojo fuerte en esto, hay que poder pensar esto. Hasta ahora nunca lo hemos hecho porque hemos crecido, creo yo, demasiado en la lógica republicana y demás. Sí. Y creo que son cosas que hay que pensar en serio, digamos, ¿no? Sobre la base de que la violencia es cada vez más un recurso del poder y que nosotros tenemos que pensar en una dinámica claramente no violenta, porque, las conquistas populares siempre son conquistas democráticas, de mayorías, en donde está en juego más la razón que la fuerza, pero efectivamente esto empieza a aparecer con... Y hay también, ¿no? Esto que decías como una cosa bélica generalizada. Me quedé pensando en eso, me acordé de una cosa que contó Jorge Alemán, ahora que está en Buenos Aires, que le preguntó un taxista, creo que fue antes de las elecciones, que le preguntó un taxista sobre, antes de la Asunción, creo que ya había ganado Milei. Y le pregunta, no me acuerdo cómo fue exactamente el diálogo, pero sí que en un momento Alemán le dice, pero si esto deriva en una guerra, y le dice, si vamos a tener que ir a una guerra, vamos. ¿No? Le dijo el taxista. Como, ¿no? Claro. Y el lo naturalizó. Hay como una cosa, me parece que también debe tener que ver con el hito de la pandemia. Creo que la pandemia despertó muchas cosas, trajo
trajo la cuestión apocalíptica muy a la Sí. vida real, y creo que la gente quedó enganchada con eso también. Hay como una pulsión de ir hacia al abismo, y lo votamos a Milei, que Sí, explote todo. sí. Hay mucho de eso, que explote todo, que, ¿no? Es raro. Sí, ni hablar, ¿No? ni hablar. Y eso tiene, yo paradójicamente creo que eso tiene bastante sentido, digamos, tiene bastante... no me parece una locura. Digamos, Hay una no me parece que el problema sea racionalidad. la locura. Sí, hay una racionalidad. Exacto. El gran dilema es que eso está tomado hoy, está como capitalizado, conducido, expresado por una dinámica muy jodida, ¿no? Muy individualista, muy violenta en el sentido destructivo, digamos, ¿no? Sí. Muy Y bueno, paranoica, lo estamos viendo ahora en lo yo que diría, viene. ¿no? Muy Sí. paranoica. Toda la pandemia también Y despertó. autodestructiva. Sí, Autodestructiva, porque esto, muchos dicen, bueno, no importa si todo se va a la mierda, lo importante es que la casta se vaya a la mierda primero. Si yo la tengo que pasar mal, ellos la van a pasar peor. ¿Entendés? Como a una cosa de, bueno, si la tienen que pasar mal todo, bueno, pero que se jodan los de arriba, ¿no? Sí, o los de abajo, Claro, o los exacto. planeros. O los digamos, planeros, ¿no? exactamente. Sí, Sí, el planero, sí. sí, yo sufro también, pero que le saquen los planes. Le saquen los planes, sí. Sí, pero hay una cosa del lugar que tiene el otro muy espantosa. Total. Y vos, Total. vos ubicabas, volviendo un poco a lo que... al atentado, Cristina, lo ubicás como... Yo lo leía también en una nota. Lo ubicás como algo que trajo efectos muy importantes. Sí, porque pasa eso, pasa que me parece que es un... A ver, en este punto de la violencia y todo eso, creo que tiene mucho que ver el efecto simbólico que tiene eso. Por eso me parece importante esto de decir de no volverse... digamos, es un intento de mensaje a la sociedad disciplinador, típico de aterrorizar, digamos, y entonces y demostrar hasta qué punto el adversario, el enemigo en este caso, está regalado, digamos, ¿no? Yo creo que eso fue un punto claro, digamos, fue un tocar ahí, ver qué capacidad de reacción tiene, en este caso uno podría decir la democracia, y no solo qué capacidad de reacción tiene, sino cómo se la puede dejar desarmada, cómo se la puede dejar inhibida, ¿no? Con muy Creo que ese poco fue el aparte, principal... ¿no? Con muy poco, porque no fue una gran organización, fue unos pibes muy border. Exacto. ¿No? Con un golpe audaz. Con un golpe audaz que te deja desorientado, que te deja bombado. Y eso es lo que mostró el sistema político, pero eso es lo tremendo, ¿no? Porque Tal cual. que quiere decir que hay una especie de estupidez, digamos, ¿no? También de parte de las instituciones, de parte, ¿no?, de la política, como una especie de incapacidad de reacción, de falta de reflejos, de falta de imaginación, bueno, que es lo que se expresa también después en que no pueden trazar un horizonte de convocatoria. Esta falta de explicación. Esta falta de anticipación tiene que ver en algo como que nosotros construimos un relato, digo, el campo popular, la militancia, de cómo funcionaban las instituciones, de cómo estaba el país, de cómo era todo, de lo que se había hecho, de lo mucho que se había hecho, y a partir de ahí no vimos más nada y había todo un mar de fondo moviéndose ahí atrás que no lo pudimos ver porque nosotros creímos ciegamente en ese relato. Exactamente. Esa es una gran conclusión y yo los tendría que ir dejando porque me tengo que ir. Está bien, Mario. Pero ese es una gran síntesis porque volvemos al principio. Volvemos al principio, yo creo que sí. Creo que vivimos un momento de mucho conformismo. Terminamos defendiendo un status quo que es indefendible, que es un espanto. Terminamos agarrados al mal menor y entonces cada vez íbamos... me acuerdo la consigna que circuló en su momento cuando nombraron a Massa como candidato a presidente. Sí. Escuché a alguien que me decía, bueno, pero el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos. Ese tipo de argumentos que nos llevan a desarmarnos. Esos son los argumentos que nos desarman. Nos dicen, vos no podés luchar por lo que crees, vos no podés soñar con algo deseable, porque estás totalmente atrapado en una lógica que en definitiva es una lógica de mantener el poder a como sea. Sí. Sin verificar que eso es un proceso popular efectivo,
Y la contracara de eso también es la dinámica, yo diría también bélica, pero desarmada, ¿no? La idea de soldados, ¿no? La idea de una jerarquía regimentarse, en la cual todos, que todos estamos pasivos porque hay alguien que nos va a salvar, entre religiosa y militar, digamos, pero sin paraíso y sin armas, en la cual también lo que sucede es eso, que nos neutralizamos nosotros mismos, nos adormecemos, perdemos capacidades de reacción, y entonces obviamente cuando nos golpean no tenemos reacción. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias Mario por este reportaje, la verdad que creo que ha servido de mucho, creo que la gente en casa lo van a apreciar mucho, porque hay cosas que muy interesantes para seguir pensando, ¿no? Y para estar atentos. Sí, a mí me gustó esta idea te digo esto, me gustó mucho esta idea de no comprar, ¿no? De no caer como no sé cómo decirlo, no comprar esto, entrar como un caballo, ahí está, a toda esta provocación, no me salía el refrán, el dicho. Sí, tenés capacidad de lectura crítica, claro, que es eso me parece muy interesante, ¿no? leer las cosas y tener una actitud crítica frente a eso. Tal cual. Eso te quería decir. Un abrazo grande, gracias, Mario. Che. Gracias. Gracias, Che. Abrazo grande. Igualmente, chao. Bueno, así pasaba Mario Santucho y así pasaba el programa también, ¿no? se nos hizo rápido, se nos hizo corto. No pudimos hacer un post-debate de nada. No, Tenemos pero que bueno. empezar el programa antes. Yo quiero acá emitir una queja. Se quiere quejar de calabaza. Una queja formal, no sé dónde está el libro, porque el programa anterior parecemos ópera, ¿cómo es lo que se peleaban? Creo que se peleaba Feynman con Viale. Se peleaban por esto mismo. Qué linda comparación. ¿Cómo? Pasa. Hola. Si me van a hacer una queja, entro entonces. No, a vos no. No, a vos no. Al programa anterior, acá el señor. La queja dice que no pueden hacer. Ahí los hermanos Loza nos queremos Estaba quejar. escuchando la nota, me parece muy buena. La queja es el programa anterior. Está bien, pero es muy buena, son muy muy interesante. formales los chicos anteriores. Hay algo que no llegué a escuchar todo cuando venía. Sí. Esto que decían ustedes que era no estoquearse, lo que estaban hablando, no salir corriendo un poco a cumplir con lo que ya pasó, a ver si me explican esa última ¿Cómo? parte. ¿Qué era lo que estaban diciendo como no cumplir con? ¿Qué quería decir? Ahora esto último. No caer en la trampa esta, la provocación y ir a buscar. Ir a buscar, ¿no? No tanto la provocación, sino, digamos, él marcaba 3 tipos de acciones. Acción directa, ¿no? Que no es el Twitter, claro, o la insulto cuestión por Twitter. en la palabra, sino cuando ya activan en lo físico, campo real, en lo físico. Entonces él hablaba de 3 tipos de eventos. Uno que llamaban como el espectacular, en el sentido de espectáculo, que son los milicos haciendo un video diciendo te vamos a hacer esto, te vamos a hacer aquello, no sé cuánto. Ahí es donde él dice que no hay que paralizarse con eso, que lo que buscan es justamente eso y que no hay que comprar eso como, bueno, es lo que va a pasar. Están preparando un ataque. Ese después había dicho, el único que sí le daba importancia era cuando había ataques a organizaciones de derechos humanos o a las diversidades. O sea, ¿cómo actuar desde ahora, digamos? Que bueno, él ya viene planteando esta cuestión de organización, ¿no? Sí. Y de la salida a la calle que habíamos tenido un poco olvidada, y de apelar, digamos, los recursos que nos da la ley, la justicia, que todavía hay. Obviamente que igual hay que mantener ahora primero una organización y pensar bien, porque nos sorprendieron, ¿no? Bueno, ve que los dejé hacer como un cierre. Pero si era con la contra era con estos, la queja era con estos que hablan, primero que hablan boludeces. ¡Qué hermosa! Terrible. Yo me siento parte de Calabaza, la verdad que para mí también. Sí, vos también, vos peor porque vos. Ahora si se van a pelear acá los hechos. Ya los hechos son ahora sí, ahora ya está, 15-3. Propio programa, listo.